Georgina Jiménez nos cuenta que la carreta de la muerte se aparece allá por las calles de Reyes alrededor de las 3 de la madrugada y avanza hasta desaparecer en el Panteón de Hidalgo, en Matehuala. Allá la carreta dicen que no se ve primero, que se escucha, y eso es lo más inquietante, porque el ruido llegaba cuando ya todo estaba perdido. La madera vieja rechinaba, como si algo muy pesado avanzara por el camino. Luego los caballos marcando el paso y al final un lamento bajo, que no se entendía, pero se sentía. Eso dicen los viejos, que no siempre se llevaba a alguien, pero cuando aparecía, algo pasaba. Hace muchos años, ahí pelearon varias veces por la revolución. Entraban y salían soldados, fusilaban gente en la plazuela, y esa carreta se llevaba los cuerpos. Cuando la revolución terminó, todos volvieron a sus vidas normales. Pero algo quedó pegado a ese pueblo. En las noches mucha gente no salía, y cuando oscurecía, cada quien se metía a su casa y ya. Menos don Lupe. Don Lupe era un borracho de cantina, de esos que llegan temprano y se van cuando ya no queda nadie. Decía que en su casa él no podía dormir, que por eso se iba. Una tarde estaba en la parcela con Remigio, caminando entre los surcos. Remigio fue el que sacó el tema diciéndole: «¿Ya escuchaste lo que dicen, Lupe? Que por las noches apareció una carreta». Don Lupe se rió diciéndole: «Eso dicen siempre, cuando no tienen qué platicar». Remigio le dijo que ahora era distinto, que ya se había oído por el camino, y don Lupe le preguntó: «A ver, dime quién lo oyó». Remigio le contestó: «Pues eso dice la gente». Que nadie salió, pero varios la escucharon. «Son cuentos nomás», dijo Lupe. Remigio se quedó callado y luego dijo que el cura decía que era porque el pueblo andaba en pecado. Don Lupe solo negó con la cabeza y dijo: «Ese curita solo quiere asustarnos para tenernos bien cortitos». Remigio dijo que él, en cuanto oscureciera, se iba a meter por si las dudas. Don Lupe le contestó: «Pues tú métete. Yo no creo en esas cosas». Regresaron al pueblo con el sol bajando, y don Lupe se fue directo a la cantina. Como siempre, allí estaban unos cuantos, y el tema salió solo: que la carreta se aparecía otra vez, que si alguien escuchaba algún lamento, era eso. Don Lupe pidió otra copa diciendo que cuando él la oyera, entonces iba a creer. El cantinero les dijo que no anduvieran hablando de eso. Don Lupe se burló preguntando y le dijo: «¿Y si aparece qué?». La noche cayó y uno por uno se fueron yendo. El cantinero iba a cerrar antes de lo normal. Le dijo a don Lupe que ya se fuera, que no era buena hora. Don Lupe le dijo que en un rato, y se quedó solo con la botella casi vacía. Fue entonces cuando oyó el ruido y pensó que era su cabeza, pero el rechinido venía de la calle. El cantinero miró muy serio a don Lupe y le dijo: «Quiero que te vayas de aquí. Ya voy a cerrar». A don Lupe no le quedó más que levantarse. La verdad traía miedo, ese miedo que no se siente, que no se acepta, pero también iba muy envalentonado por las copas. Salió tambaleándose y cuando puso un pie en la calle, sintió el aire distinto. Levantó la vista y vio una carreta venir por el camino, avanzando despacio, y ahí fue cuando los pies se le pegaron a la tierra. Quiso dar un paso y no pudo. Sintió cómo se le bajó el alcohol de golpe. Era como si le hubieran echado una cubeta de agua fría. La carreta se fue acercando, y don Lupe no quería voltear hacia arriba, no quería ver.
Se quedó mirando la tierra del camino, las piedras, el polvo, pensando que si no miraba, no pasaba nada. Escuchó las ruedas, escuchó los caballos, y cuando la carreta se le puso enfrente, se quedó esperando lo peor. El ruido se detuvo, y en ese silencio oyó una voz que le habló, una voz muy tranquila. «Disculpe, buen hombre, si le sigo derecho, salgo al camino real». Don Lupe levantó la cara despacio y vio que era solo una carreta común, una carreta de paso, con un hombre cualquiera arriba, sin sombras raras ni lamentos. Ahí sintió que le regresó el alma al cuerpo, y le respondió que sí, que siguiera derecho. Y la carreta se fue. Don Lupe se quedó un momento parado, respirando hondo, y luego se fue a su casa, sin mirar atrás. Pero ya saben cómo son los borrachos. Al otro día, en la cantina, Don Lupe empezó a contar que sí se le había parecido la carreta, que venía manejada por el mismo diablo, que se le había puesto enfrente, y que él no se rajó, que lo enfrentó, que le dijo que no le tenía miedo, y que ni el diablo se atrevió a tocarlo. Algunos le creyeron, porque el rumor ya andaba, otros solo se rieron. Remigio no dijo nada, y el cantinero solo negó con la cabeza, porque sabía cómo había sido en realidad. Pero desde ese día, Don Lupe ya no hablaba igual. Y aunque contara su historia como si fuera valiente, por las noches, ya no se quedaba tan noche en las calles, porque hay cosas que aunque uno las disfrace de mentira, por dentro sabes que algo se te movió. Pasaron los días, y lo que había sido chisme se volvió costumbre. Luego la costumbre se volvió miedo, y el miedo se quedó. Porque una mañana encontraron en el camino que va a las parcelas a un hombre llamado Don Chuy, bien tieso. Según iba a vender unas gallinas, pero él estaba tirado en la pura orilla del camino. De día, no de noche. Las gallinas seguían amarradas, picoteando las hierbas como si nada. Estaba claro que nadie le había querido robar. La gente se acercó y vieron el camino marcado, las ruedas bien pintadas sobre la tierra. No eran huellas normales, se veían oscuras, como si hubiera pasado sobre ceniza. Y así fue cuando se armó el alboroto. Unos salieron de ahí gritando y otros rezando. Nadie quería volver a pasar por ese camino, ni siquiera querían rodear. El cura fue a bendecir el lugar, pero nadie se tranquilizó, porque las marcas no se borraron en días. Fue entonces cuando a alguien se le ocurrió decir que Don Lupe podía espantar la carreta, que él ya la había enfrentado y que si alguien podía hacerlo era él. La idea se fue regando hasta que llegó a la cantina, y cuando Don Lupe la escuchó, primero se rió, pero luego se quedó callado y después dijo: «Claro que voy, pero que nadie me siga, yo voy a ir solo». Pero Don Lupe les dijo: «Eso sí, ocupo que me junten algunos pesos, pidan a la gente y que den lo que sea su voluntad, no más para echarle más ganas yo». Juntaron el dinero entre varios, no porque creyeran del todo, sino porque nadie quería ser el que dijera que no. Esa tarde, Don Lupe se fue temprano a su casa. No tomó como otras veces. Se puso una chamarra vieja y salió cuando empezó a oscurecer. La gente lo miraba desde las puertas sin decir nada. Nadie lo siguió, y es que la verdad nadie quería. Don Lupe caminó por el camino de las parcelas hasta llegar donde habían encontrado a Don Chuy. Ahí se paró, sacó una botella y le dio un trago. Miró las huellas todavía marcadas y esperó. Al principio no pasó nada, solo el aire y los grillos. Luego empezó el ruido. Primero el rechinido, después los caballos y luego el lamento. Don Lupe sintió
que se le apretó el pecho. Y no crean que se movió del camino. Bueno, es que no podía hacerlo. La carreta fue saliendo despacio de la oscuridad, hasta ponerse frente a él. Esta vez no bajó la mirada, levantó la cara y vio la madera negra, las ruedas manchadas, los caballos flacos y el cochero sentado ahí, quieto. Don Lupe quiso hablar, pero se le cerró la garganta. El lamento se oyó más fuerte y la carreta se quedó ahí. Dicen que don Lupe contó que la carreta lo atormentó un buen rato sin que él pudiera moverse solo. Después se escuchó el ruido alejarse. Al amanecer encontraron a don Lupe tirado en el camino. Estaba vivo, pero con una marca negra en el pecho, algo como redondo, como si fuera una rueda, pero más chica. Desde ese día ya no volvió a ser el mismo. No tomó en varios días. Después lo siguió haciendo. Ya no se reía igual. Y no volvió a hablar de valentías jamás. En el pueblo se decía que la carreta no se espanta, y menos por un borracho. Solo decide a quién llevarse y a quién dejar marcado. Las leyendas de pueblo se cuentan mucho. Algunos hacen caso de ellas, otros no, y a veces algunos las desobedecen por necesidad o alguna emergencia. Tal era el caso de don Tito. Dicen que él contaba esa historia en su pueblo, y aunque han pasado muchos años, todavía hay quien evita cierto cruce de caminos cuando cae la noche. Don Tito no era un hombre de problemas. Él trabajaba, tenía su casa y su familia. Y como muchos, a veces de vez en cuando se metía a la cantina. No era de pleitos ni de andar buscando broncas. Simplemente le gustaba sentarse a tomar y luego irse caminando muy tranquilo a su casa. Para llegar tenía que pasar por un cruce de caminos. No era un lugar cerrado ni apartado. Eran dos caminos viejos que se juntaban y se separaban otra vez. De día no tenía nada de raro. De noche la gente prefería rodearla. Y desde antes se decía que ahí se aparecía algo. Algunos lo llamaban el de negro, otros el malo, y nadie se ponía de acuerdo, pero todos decían lo mismo, que era mejor no pasar de noche. Don Tito conocía esas historias desde joven, las escuchó 1000 veces. Nunca le dio importancia y siempre pasó por ahí sin problemas, de día y de noche. Esa vez salió de la cantina ya tarde. No iba borracho, solo algo tomado. Él caminaba despacio, pensando en cosas sin importancia, y cuando llegó cerca del cruce, sintió algo raro. No miedo, más bien una incomodidad, como cuando sientes que no estás solo. Él se detuvo un momento y se puso a orinar. Ahí fue cuando escuchó la voz, una voz que le dijo que esas no eran horas para andar pasando por ese lugar, que ya era tarde y que ese camino tenía dueño por las noches. Don Tito se quedó quieto. Después siguió caminando con algo de miedo y se fue sin voltear, pero la voz no volvió a hablarle. Llegó a su casa con el cuerpo tenso, cerró la puerta, se sentó un rato sin decir nada, y no durmió bien esa noche. El día siguiente no le contó nada a nadie. Pensó que había sido su imaginación o el alcohol. Se dijo a sí mismo que no iba a dejar que un susto le cambiara la vida. Los días pasaron y siguió yendo a la cantina muy de vez en cuando. Y siguió pasando por el cruce, aunque ya no tan confiado, y no tan tarde, hasta que un día no tuvo opción. Ese día no fue por quedarse en la cantina, de hecho ni pasó por ahí. Don Tito había estado ayudándole a doña Chuyita. Ella era viuda, y ya no podía con muchas cosas de la casa. Le pidió que le arreglara algo, que moviera unos muebles y que limpiara el patio. Don Tito aceptó porque siempre había sido así.
era de ayudar cuando se podía. Se le fue el día sin darse cuenta, entre una cosa y otra. El sol se fue bajando, y cuando levantó la vista ya estaba oscuro. Doña Chullita se dio cuenta y le dijo que se quedara a cenar, que no se fuera con la tripa vacía, que no era bueno andar así de noche. Don Tito le agradeció, pero le dijo que no, que ya era tarde, que mejor se iba de una vez. Doña Chullita lo miró con esa cara que ponen los viejos cuando saben qué cosas no se dicen. Ella le repitió que cenara, que se quedara un rato más, pero él insistió, y antes de irse, ella le dijo que se fuera con cuidado, porque las noches son traicioneras. Don Tito salió de la casa y empezó a caminar. El pueblo estaba muy callado, no se oía nada, solo el ruido de sus botas sobre la tierra. Iba pensando en lo cansado que estaba, y que al día siguiente iba a amanecer muy molido. Nada más pensaba eso. Cuando se fue acercando, sintió esa misma incomodidad que ya había sentido antes en ese cruce. No era miedo, era como si el aire se pusiera algo raro. Se detuvo un momento, miró a los lados, no vio a nadie. Pensó en rodear, pero eso significaba caminar más. Se dijo que no pasaba nada, que no venía tomado, que no era una hora tan noche como para andar asustándose solo. Dio el primer paso hacia el cruce, y fue entonces cuando escuchó de nuevo la voz. No era un grito, y no salía de algún lugar en particular, simplemente se escuchaba. Le dijo que esas no eran horas para andar pasando por ahí, que ese lugar tenía dueño, que se fuera por donde había venido, y que si volvía a pasar otra vez, le iba a ir peor. A don Tito se le fue la sangre hasta los talones. No le respondió, solo bajó la cabeza y siguió caminando. La voz no volvió a hablar. Llegó a su casa con el estómago revuelto, cerró la puerta y se volvió a sentar como la otra vez, pero esta vez sin prender la luz. Pensó en doña Chullita, en lo que le había dicho. Quería meterse en la cabeza que eso no era posible, que tampoco había visto nada, que no le había pasado nada, pero ya eran 2 veces, y para hacer imaginación, eso ya estaba de pensarse. Como la vez pasada, esa noche también durmió mal. Al día siguiente amaneció muy cansado. De nuevo no le dijo nada a nadie. No querían que pensara que estaba loco. Así que siguió con su rutina como si nada. Pero desde ese día, cuando pasaba cerca del cruce, aceleraba el paso, y aún así, hubo una noche en la que no tuvo opción. Aquella noche no tenía pensado salir. De hecho, don Tito ya estaba acostado cuando su esposa empezó a quejarse del estómago. Al principio pensó que era algo leve, pero el dolor fue agarrando fuerza. Se doblaba en la cama, sudaba y decía que sentía como si algo le estuviera retorciendo por dentro. Don Tito se levantó, le tocó la frente y estaba fría, y el dolor no cedía. En su casa no había nada para darle, y el único lugar donde podía conseguir algo era en el pueblo. Se puso la camisa casi sin abotonarla, se amarró las botas y le dijo que regresaría rápido. Ella le dijo: no te vayas a tardar, por favor, me duele mucho. Cuando salió ya la noche estaba bien entrada. No había luna, y el pueblo a lo lejos se veía apagado. Empezó a caminar rápido, sin pensar demasiado, más preocupado por su mujer que por otra cosa. De nuevo quiso rodear el cruce, pero tenía miedo que la mujer se le pusiera peor. Así que pasó por el cruce, y gracias a Dios no pasó nada. Allá en el pueblo, a como pudo consiguió el medicamento, y no se quedó a platicar con nadie. En cuanto pudo emprendió el regreso, y ahí fue cuando recordó de nuevo lo del cruce.
Sabía que si rodeaba, iba a tardar mucho, y su esposa lo estaba esperando. Se dijo que no iba a pasar nada, que ya había cruzado y no había ocurrido algo, que no venía tomado, que iba a lo suyo, que era una emergencia. El silencio era pesado, no se escuchaba nada, y al acercarse al cruce, sintió otra vez esa sensación. Esta vez no hubo voz. Sintió el golpe de repente, como si algo invisible lo empujara a la fuerza. Cayó al suelo, y antes de poder levantarse, sintió otro golpe, y después otro. No veía a nadie, solo sentía los golpes caerle encima, en los costados, en la espalda, en la cabeza. Trató de gritar o de pedir ayuda, pero de su boca no salió nada. Movía los labios, pero no había voz. Intentó cubrirse, intentó levantarse, intentó muchas cosas. El cuerpo no le respondía. Sentía al lado derecho pesado, muy torpe, como si no fuera suyo. Y los golpes siguieron un rato más, y luego pararon así como empezaron. Quedó tirado en la tierra, respirando como podía. Cuando empezó a clarear, lo encontraron. Lo llevaron a su casa. Le dieron el medicamento a su esposa, aunque ésta ya se sentía bien. Don Tito no quiso hablar. Y es que en verdad no podía. Movía la boca hacia el esfuerzo, pero no salía sonido. El doctor dijo que era un mal golpe, que quizás lo había provocado una caída. Pero nadie creyó eso. En el pueblo dijeron que fue un escarmiento del mal, que ya lo había advertido, y que no le quitaron la vida, pero sí algo para que aprendiera. Cuando le preguntaron qué había pasado, él tuvo que escribir. Y cuando leyeron, la familia quemó aquel papel. Más adelante, un día, lo llevaron con una curandera, una lejos de ahí. Ella lo curó. Dice que le sacó hasta lo que no del estómago. Todos se preguntaban, ¿por qué a Don Tito? Si él no era malo, nunca le hizo daño a nadie. La curandera se quedó callada un momento antes de contestar, y ella dijo, porque el mal no funciona como ustedes creen. El mal es el mal, y no siempre castiga al malo, porque a veces no busca tanto castigar, busca provocar. Al malo ya lo tiene en las manos, al bueno lo toca para meterle coraje, para meter duda, para que se le reclame a Dios. Por eso agarra al que no se debe. Al bueno le duele más, y ese dolor pesa más que cualquier castigo. A veces no todas las cosas pasan en bosques o en la sierra. También pasan en los pueblos pesqueros. Don Santiago era joven cuando pasó eso. Ahí todavía había una laguna. No como en los tiempos de mi padre, pero todavía servía, contaba él. El agua ya no era tan limpia, era muy espesa y verde, y cuando uno metía el remo, olía a lodo podrido. Fueron algunos meses donde algunos decían que algo no estaba bien, que la laguna no se sentía igual. Decían que los manglares habían crecido de más. De día todo parecía normal, calor fuerte, chicharras y el sol bien duro. De noche era distinto. No había un solo sonido. Todo se oía cortado, como si el aire se metiera por partes y luego se detuviera. Seguíamos saliendo porque no había otra cosa. El que no pescaba no comía. Era época de camarón, pero había veda. Una veda que empezó entre los 40 o 50 más o menos. Salíamos antes de que amaneciera a veces, cuando la luna todavía se reflejaba en el agua. Cada quien sabía lo que tenía que hacer, y también sabíamos qué cosas no se tenían que decir. Por mala suerte decían. Y a la salada no se le nombraba. Nunca. Aunque en esas fechas ya nadie la había visto. Yo no la vi nunca de frente. Ni nadie que yo conociera dijo haberla visto. Lo que sí empezó fue a comentarse, que fue algo blanco que se veía entre los manglares.
quieto, sin moverse. Era como un bulto. Uno pensaba que era espuma y otro que era una garza, pero nadie se acercó a confirmar. Luego vinieron los silbidos. Muchos pensaban que era el aire, y cuando se daban cuenta, el viento había parado. Las redes empezaron a salir llenas, más de lo normal, mucho pescado grande, de ese que casi ya no se veía. Los compradores llegaban, pesaban, pagaban y se iban. Algunos viejos empezaron a decir que la laguna estaba pidiendo algo. Un muchacho dicen que salió una madrugada. Dijo que iba y venía rápido. Pero la panga apareció al amanecer, amarrada donde siempre, y la red estaba llena, bien acomodada. Pero él no apareció. Dicen que su mujer a cada rato iba a la orilla, que se sentaba y se quedaba viendo el agua hasta que salía el sol. Ya nadie le preguntó nada después. Ella ya no tenía nada que decir, y desde ese día ya nadie salía solo, y aún así, el silbido seguía oyéndose algunas noches, no todas. A veces parecía venir del centro de la laguna, a veces de los manglares, a veces detrás de uno. Aunque no hubiera nadie, el agua seguía quieta incluso cuando empezaba a soplar el viento. El aire se movía, las ramas crujían a veces, pero el agua no se movía para nada. Aquel desaparecido no salió flotando, ni lo regresó la marea, ni nada de eso. Nunca volvió. Algunos dijeron que fue un caimán, pero en esos años era muy raro, y a veces se acercaban a la orilla. Eso fue lo que se decía. Lo otro que se decía también es que a lo mejor la salada había regresado. A los días alguien juró haberla visto, que la vio en el manglar, y dijo que estaba parada entre las raíces, quieta. Nadie le creyó del todo, pero tampoco se rieron. Otro dijo lo mismo, y después fueron 3. Todos coincidieron en algo raro. No estaba dentro del agua, estaba fuera, entre el lodo y las ramas. Ahí fue cuando don Porfirio habló. Él ya estaba grande y casi no pescaba ya, pero había pasado toda su vida ahí. Dijo que verla no era cosa de ese rato. Dijo que si la veías ya estabas marcado, que no importaba si corrías o te escondías, que era cuestión de tiempo. No lo dijo para asustar. Lo dijo como quien explica cómo se pudre una red si la dejas en el agua. Yo había visto lluvias largas, pero lo del huracán, entrando por el estero, fue otra cosa. No llegó de una. Primero el mar empezó a portarse raro. No estaba bravo, estaba inquieto. El agua subía y bajaba como nunca. Era como si no supiera para dónde moverse. La marea entraba por el estero y se regresaba de inmediato, chocando contra sí misma. Después el viento empezó, empujando parejo desde el mar. Las palmas se doblaban sin tronar todavía. El estero se veía más grande que nunca. El agua se metió por lugares donde nunca se había metido, arrancando cosas, llevándose pedazos de manglar. Las raíces quedaban al aire y luego desaparecían otra vez bajo el agua. Cuando el huracán ya estaba encima, el viento se dejó venir parejo. Llegaba por jalones, uno fuerte, luego uno con calma y luego otro más duro. En los momentos de calma se oía el agua correr, empujándose hacia adentro. Ya no se distinguía dónde terminaba el mar y dónde empezaba el estero. El ruido era constante. Era como algo grande pasando sin parar. Las pangas quedaron mal amarradas, se golpeaban entre sí, pero no había otra manera. Los manglares más viejos tronaron desde abajo. Y cuando el viento empezó a aflojar, el agua ya no regresó igual. Sí, el estero siguió ahí, pero esta vez algo había cambiado. La arena había tapado lo que antes dejaba pasar el mar. En medio de aquel huracán, los 3 que habían visto a la salada ya se habían escondido días antes.
estaban encerrados en su casa. No salieron ni a trabajar. Habían cerrado puertas y ventanas, aunque hiciera mucho calor. Pero también se decía que cuando la salada aparecía, no iba por uno a la laguna solamente, que iba por ellos a donde estuvieran. Esa noche del huracán, algunos se asomaban a pesar del miedo. Los tres dijeron que cuando relampagueaba, la veían, que era como una persona, pero que estaba blanca, como el pescado salado, que el pelo no parecía pelo, parecían ramas mojadas, colgándole de la cabeza. Y ahí estaban, aguantando el viento y aguantando ver a esa cosa. Al otro día todo era distinto. La laguna empezó a cambiar. Ya no le entró agua como antes. El huracán había cambiado la boca y ya no entró agua. Con el tiempo se fue secando, hasta quedar en puro salitral. Muchos dijeron que el huracán se la llevó. Otros dijeron que no, que simplemente se quedó sin dónde vivir. Pero también se decía que cuando otro huracán moviera de nuevo la arena y abriera la boca del mar, la laguna iba a llenarse otra vez, y que si eso pasaba, la salada también iba a volver.